vamos a ver algunas definiciones también relacionadas con transformaciones lineales. Entonces, son dos. Entonces, aquí T es la transformación lineal y está definida entre dos espacios vectoriales al que le estamos llamando V y W. Entonces, de manera similar como con las matrices, existe el kernel o el espacio nulo de la transformación lineal, que es el conjunto de los vectores que pertenecen a V, o sea, el kernel son los vectores que están aquí en el dominio, tales que cuando le aplican la transformación lineal a cada uno de estos vectores, entonces los lleva al vector 0, el vector 0 que está aquí en W. Y la imagen de la transformación lineal, que es otro conjunto, pero la imagen pertenece al espacio vectorial W, son todos los vectores que están aquí, tales que existe un vector acá, tal que cuando le aplican la transformación lineal al vector de aquí, les da un vector W acá. Entonces, estos dos conjuntos son la imagen y el kernel o espacio nulo de la transformación lineal. Entonces, aquí hay que notar algunas propiedades. El kernel siempre es distinto del vacío. Es decir, el kernel, y lo vamos a anotar así, kernel de T, siempre este conjunto es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque siempre está el vector 0. Recordemos que T del vector 0 es igual a 0 por ser una transformación lineal. Entonces, este vector, el vector 0, siempre está en el kernel. Entonces, este conjunto es distinto del vacío. Y con respecto a estos subespacios, pues tenemos el siguiente resultado, que es un teorema. Si tenemos una transformación lineal, su kernel es un subespacio del espacio vectorial B y su imagen es un subespacio del espacio vectorial W. Entonces, ¿cómo es la prueba? Muy sencillo. Entonces, para ver qué subespacio necesitamos probar la cerradura de la suma y del producto por escalar. Entonces, tomamos un escalar en el conjunto de los escalares y tomamos dos vectores U y V que pertenecen al kernel de nuestra transformación lineal. Y entonces queremos ver que el elemento alfa por U más B pertenece al kernel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues necesitamos aplicarle la transformación y ver que nos lleva al 0. Entonces, si eso pasa, entonces este vector está en el kernel de T. Entonces, como es una transformación lineal, esto es alfa por T de U más T aplicado a B. Y como U pertenece al kernel y B pertenecen al kernel, entonces esto es igual a alfa por el vector 0 más el vector 0. Entonces, cualquier escalar por el vector 0 nos da el vector 0. Entonces, es el vector 0 más el vector 0 es igual a 0. Conclusión: alfa U más B pertenece al kernel de mi transformación lineal. Y noté que aquí, al hacer esto, pues estamos probando también que el producto por escalar es cerrado y que la suma de vectores es cerrado. Entonces, ahora vamos a ver la demostración del punto 2. El punto 2 es ver que la imagen de la transformación lineal también es un subespacio vectorial. Entonces, de nuevo, tomamos un escalar y tomamos dos vectores U y V que pertenecen a la imagen de la transformación lineal T. Entonces queremos ver que alfa U más B también están en la imagen. Si esto pasa, entonces este es un subespacio vectorial del espacio vectorial W. Entonces, esto es igual a alfa y notemos que como U y V pertenecen a la imagen, entonces existe un vectores, vamos a llamarle B1, tal que T de B1 es igual a U y T de B sub 2 es igual a V. Entonces esto es igual a alfa por T aplicada a B1 más T aplicada a B sub 2. Entonces, usando que T es una transformación lineal, pues entonces aquí lo único que hacemos es que esto es igual a T, que está aplicada a alfa B1 más B2. Y este vector
como B1 y B2 pertenecen al espacio vectorial B y B es un espacio vectorial, pues este es un elemento de B. Por lo tanto, pues hemos probado que existe un elemento, un vector en el espacio vectorial B, tal que es igual a este. Entonces, alfa pru más B pertenece a la imagen de la transformación lineal. Y con esto terminamos la prueba de estos dos resultados. Entonces ahora lo que vamos a ver son estas dos definiciones que están relacionadas con el kernel y la imagen de una transformación lineal, que es simplemente cómo le llamamos a la dimensión de estos dos subespacios vectoriales. Entonces vamos a denotar con esta forma a la nulidad, y la nulidad no es más que la dimensión del kernel de la transformación. Entonces, como espacio vectorial, pues debe tener una base y el número de vectores de la base es su dimensión. Entonces, esta notación que estamos usando aquí es la nulidad. La nulidad es la dimensión del kernel de una transformación lineal. Y el rango es la dimensión del subespacio vectorial que conocemos como la imagen de la transformación lineal. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos representar una transformación lineal a través de una matriz. Y vamos a introducir este tema recordando un ejemplo de una transformación lineal en la que está involucrada una matriz. Entonces vamos a considerar, como dice aquí, A es una matriz de tamaño m filas, n columnas. Y vamos a considerar una transformación lineal T que está definida de el espacio Rn a Rm, donde n es el número de columnas de A y m es el número de filas de A. Entonces vamos a definir esta transformación lineal como que cuando le aplicamos la transformación lineal a un vector, esto es igual a la matriz A por el vector. Entonces simplemente estamos multiplicando por la matriz A, que también se parece a la transformación de rotación. Entonces esto pasa para cualquier vector en Rn. Entonces T es lineal. Entonces esto es muy simple porque utilizamos las propiedades de las matrices del producto matricial para ver que efectivamente esta transformación es lineal. Entonces, por ejemplo, si evaluamos T de alfa U más B, donde este es un escalar, U y B pertenecen a Rn, pues esto es igual a la matriz A multiplicada por alfa U más el vector B. Entonces, por las propiedades del producto de matrices, esto es alfa por la matriz multiplicada por el vector U más A multiplicada por B. Y esto no es más que alfa por la transformación lineal aplicada a U más la transformación lineal aplicada al vector B. Entonces es muy sencillo ver que este tipo de transformaciones lineales, este tipo de transformaciones son lineales. Entonces ahora lo que vamos a ver es que cualquier transformación lineal, aunque nos den una forma diferente, etc., podemos escribirlo como el producto de una matriz por un vector. Entonces siempre hay una representación con matrices de las transformaciones lineales. Entonces vamos a ver los siguientes resultados. Entonces, el teorema de representación matricial para transformaciones lineales es el siguiente. Si tenemos una transformación lineal, en este caso lo vamos a hacer para Rn y Rm, los espacios vectoriales entre los que está trabajando esta transformación. Entonces existe una única matriz de tamaño m por n, tal que podemos representar a nuestra transformación lineal como el producto de la matriz aplicada a este vector. Entonces vamos a denotar A sub t diciendo que esta es la matriz de representación matricial de T. Y es así como la vamos a conocer. A sub T es la representación matricial de la transformación lineal T. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Entonces vamos a tomar, recordemos que T está definida de Rn a Rm. Entonces vamos a tomar la base canónica, vamos a tomar los EI que pertenecen al espacio Rn y vamos a aplicarle la transformación lineal a cada uno de estos.
Entonces esto va a ser igual a un vector que de momento, bueno, que le vamos a llamar W sub I. Y esto va a pasar para todo I, que va desde 1 hasta n. Entonces a estos de aquí los vamos a poner como columnas de la matriz A sub t. Entonces vamos a definir A sub t igual a la matriz que tiene como columnas el vector W sub 1, columna 2 W sub 2 y así hasta la columna n, que es W sub n. Entonces esta es la matriz que estamos proponiendo para probar que es la representación matricial de la transformación lineal. Entonces notemos aquí que W sub I pues es un vector que tiene la siguiente forma. Sus entradas serían, vamos a llamarla A1I, A sub 2I y así hasta llegar hasta la última, que es A sub M I. Recordemos que estos vectores, cada uno de los W sub I pertenece a Rm, porque estamos acá. Entonces, pues vamos a ver quiénes, cuando nosotros multiplicamos esta matriz que hemos propuesto por cada uno de los vectores de la base en Rn, pues vamos a ver qué es lo que nos da. Entonces acá, para que sea más claro, ponemos quién es cada una de estas columnas. Entonces la matriz A sub t queda definida como A11, A21, hasta el elemento A, M1. Después la segunda columna es A21, acá es A12, el vector 2 es desde A12, A22 y así hasta llegar a M2. Y lo mismo hasta llenar todas las columnas. Entonces aquí tenemos A1n, A2n y aquí terminamos con AMN. Y estamos multiplicando por el vector que tiene ceros en todas las entradas, excepto en la posición I, porque es el vector de la base canónica. Entonces, si hacemos el producto matricial, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo acá, cuando nosotros multiplicamos la primera fila, por ejemplo, entonces nada más nos va a sobrevivir el elemento A1i y en la segunda fila va a ser el elemento A2i y hasta la última va a ser el elemento AMI. Entonces este producto es igual al vector A1i, A2i y hasta llegar al AMI. ¿Y quién es este de aquí? Pues este de aquí, por la notación que estamos usando acá, es el vector W sub I. Y recordemos que I es la posición, este elemento es la posición iésima para el vector de la base canónica. Entonces la posición I. Entonces, con esta matriz A sub t de EI, pues nos da WI. Entonces, esto quiere decir que va bien definido y tiene sentido por cómo lo hemos estado definiendo acá. Entonces, ahora, ya que la hemos definido, pues nada más basta notar que este teorema que vimos previamente, entonces aquí vamos a tomar BRN, WRM, esta base, la base canónica, estos W son los Ws que se obtienen al evaluar la transformación lineal en la base canónica. Y entonces se supone que si se tienen estas dos propiedades, donde T1 es la transformación lineal en sí misma y T2 es la matriz A sub T que hemos definido. Entonces se tienen todas las hipótesis de este teorema, entonces este nos dice que la transformación y la matriz son iguales, es decir, hemos definido correctamente quién es la matriz. Entonces T aplicado a B es igual a de T multiplicado por B. Y esto pasa para todo vector B que está en el espacio vectorial Rn. Entonces ahora ya sabemos que existe esta
matriz y ya este resultado nos está diciendo cómo construimos la matriz de representación para la transformación lineal. Ahora solamente nos falta probar la unicidad. Entonces, para probar la unicidad vamos a suponer que tenemos dos matrices, que existe otra matriz B sub t, tal que t aplicado al vector B es igual a multiplicar la matriz B sub t por B. Entonces, como son iguales, tenemos que A sub t multiplicado por B es igual a B sub t multiplicado por B. Perdón, aquí es multiplicado. Entonces, esto implica, hacemos operaciones con matrices, entonces es A sub t menos la matriz B sub t. Esta está multiplicada por el vector B y esto es igual a 0. Y esto está pasando para todo B que pertenece a Rn. Entonces, en particular, pues si esto es cierto, pues se satisface. Entonces, por lo tanto, si es cierto que esto se satisface para cualquier B en Rn, pues entonces tiene que satisfacerse para la base canónica en Rn, que es la que va a generar a cualquier vector ahí. Entonces multiplicamos por cualquier elemento de esta base. Entonces, pues como esto es cierto, entonces, y este es cualquier vector y los de la base canónica están aquí, entonces también es cierto que esto es igual al vector 0. Entonces, pues esto significa, y entonces ya hemos visto del desarrollo anterior, aquí, que al multiplicar la matriz por el elemento de la base canónica, pues nos va a dar la columna de posición I de la matriz. Entonces, pues esto significa que si esta es una matriz que le podemos llamar C sub t, entonces esto significa que nos está diciendo que la columna I de esta matriz, es decir, este vector, es igual al vector 0. Y esto va a pasar para todo I desde 1 hasta n, que son el número total de elementos de la base. Entonces quiere decir que todas las columnas de esta matriz que voy a encerrar en rojo, todas las columnas de esta matriz son idénticamente 0. Entonces, conclusión, la matriz A sub t menos B sub t es igual a la matriz, lo vamos a poner como muy delineada, esta es la matriz 0, la matriz 0t. Entonces, si es la matriz 0, esto implica que A sub t es igual a la matriz B sub t. Y por lo tanto hemos probado el resultado. Entonces, vimos que efectivamente existe esta matriz que representa a la transformación. Y aquí hay que notar, ¿cómo la obtenemos? Pues tenemos que aplicar la transformación lineal a los elementos de la base de este espacio vectorial. Y estos vectores que nos dan aquí son las columnas de la matriz de representación para esta transformación. Entonces aquí tenemos una fórmula para poder hacer los cálculos de esta matriz de transformación. Y luego, pues con la prueba, hemos probado que está bien definida y que es única.